Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es DF en Infinita, una presentación de Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Y con el mejor plan para tus planes, Colmena está contigo. Primero, lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de Tech. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Y Colmena está contigo. Cuando llegas al momento de grandes decisiones, es importante pensar en tu salud con el mejor plan para tus planes pensados para ti. Con acceso a clínicas privadas de primer nivel desde siempre y hoy más que nunca, Colmena está contigo. Un día complicado para Argentina, no solamente por una mega huelga de transporte aéreo, terrestre, de trenes, en fin, sino que porque hace algunos momentos, y algo alcanzamos a adelantar al inicio del programa, el presidente Javier Milei tomó una determinación muy drástica respecto a su canciller, una de las figuras más fuertes del gabinete argentino, y lo vamos a conversar a partir de ahora con María Gabriela Arteaga, editora de DF Sud, que nos trae, por supuesto, toda la información. ¿Cómo estás, María Gabriela? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, pues aquí con muchas preguntas. No, yo venía con toda una pauta para contarles lo maravillosa que había sido, por lo menos el inicio de semana para Argentina, con avances súper fuertes en temas de gobierno, con privatizaciones, con señales económicas, riesgo país a la baja, y llegando a la radio me entero de la noticia. Derrumbó, porque así es esto. Sí, así es. Javier Milei desplazó, le pidió la renuncia, echó, no sé cuál es el término. La echó, no me cabe ninguna duda que la echó. Sí. A Diana Mondino, la canciller, quien había sido además nombrada por él o designada en el cargo desde la campaña, sí, pues. Una de las figuras, como decía, más importantes o más sólidas de su gobierno, con una trayectoria súper reconocida además en el mundo diplomático. Y bueno, ¿y por qué? Porque Argentina decidió hoy apoyar o votar a favor de Cuba o a favor del levantamiento del embargo a Cuba, esto en la ONU, una resolución de la ONU, dos hitos que conversábamos hace unos minutos inéditos, además para en la región y para el gobierno argentino, y viene a reemplazar, o ya designó a su reemplazante, es un empresario también muy reconocido argentino del grupo Wertheim, que ahí estaba yo tratando de hacer las conexiones, pero debe ser sí parte de este grupo que además tiene como filial a DirecTV Latinoamérica. Los dueños son Grupo Wertheim y Gerardo Wertheim es el que va a asumir como nuevo canciller. Además ha sido una cara súper visible en temas deportivos en Argentina. Y aquí estaba leyendo hace un rato, fue también cara visible durante años de este grupo que les hablaba, este holding que integró hasta el año 2019. Fue presidente del Comité Olímpico Argentino entre 2009 y 2021, del Comité Olímpico Internacional, del Olympic Broadcasting Services desde 2011, o sea, un hombre con mucha trayectoria. Ahora, desconozco realmente si realmente tiene también trayectoria en el diplomática, política, claro, ¿no? Pero es un hombre muy cercano a los hermanos Milei. Más allá de haber asumido la embajada más importante probablemente de Argentina en Estados Unidos, antes de eso no tenemos conocimiento respecto a alguna otra trayectoria en el mundo público. Claro, exactamente. Era embajador desde abril de este año. Exactamente. Pero, mira, acaba de salir, lo acaba de publicar la Casa Rosada, un comunicado oficial a propósito de esto, hace solo segundos, donde dice que la oficina del presidente informa que la canciller Diana Mondino ha presentado su renuncia al cargo de ministra de Relaciones Exteriores. Ha presentado la renuncia un poco forzada. Porque él le solicitó muy amablemente. La renunciamos. Que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. En su lugar asumirá el actual embajador en los Estados Unidos, el señor Gerardo Wertheim, quien liderará la continuidad de la transformación en la política exterior de nuestro país. Dice, aquí la bajada, la Argentina atraviesa un periodo de cambios profundos y esta nueva etapa exige que nuestro cuerpo diplomático refleje en cada decisión los valores de libertad, soberanía y derechos individuales que caracterizan a las democracias occidentales. En este sentido, nuestro país se opone categóricamente a la dictadura cubana y se mantendrá firme en la promoción de una política exterior que condene a todos los regímenes que perpetúan la violencia de los derechos humanos
y las libertades individuales. La República Argentina defenderá los mencionados principios en todos los foros internacionales en los que participa y el Poder Ejecutivo iniciará una auditoría del personal de carrera de la Cancillería con el objetivo de identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad. Oye, peligroso. Imagínate, empieza como una especie de casa de brujas al interior de la Cancillería, cualquiera que piense un poco distinto, porque hay que decir algo respecto a este tema de que se ha votado en Naciones Unidas. Cuando se evalúa el tema del embargo, que es algo que, bueno, se viene discutiendo desde hace décadas, no necesariamente significa un apoyo al régimen cubano. Significa evaluar cuáles son las consecuencias que eso tiene para el pueblo cubano. Entonces hay distintas miradas y en distintos gobiernos, claro, incluso Estados Unidos, ¿no? Durante la administración Obama cambiaron y flexibilizaron un poco cuál había sido su política respecto a la isla, porque dicen el embargo, el bloqueo termina perjudicando únicamente al pueblo cubano. Entonces hay que avanzar hacia un camino democrático en la isla, pero de otra forma. Esas son las miradas, pero esta cosa como tan en blanco y negro, que es o apoyas el bloqueo o estás a favor del régimen, es un poco... Es que yo creo que es bien como complejo tomar posiciones cuando... estamos hablando de relaciones diplomáticas bilaterales, ¿no? Aquí estamos hablando de relaciones de gobiernos. Y es súper difícil tomar una posición en el que tú puedas abrir la puerta a que un gobierno dictatorial pueda seguir oprimiendo a su pueblo, en el fondo, si no hay medidas, si no hay sanciones. Y pudiéramos esto extrapolarlo a otros países de la región igual. Ahora... Está comprobado que las sanciones, efectivamente, o un bloqueo como esto, no tiene ningún beneficio a la interna del país bloqueado, en este sentido, en ese caso. Y ahí vienen las sutilezas y vienen la diplomacia. Claro, y el tema que finalmente los regímenes dictatoriales no están preocupados del pueblo, porque si fuera por eso, efectivamente podrían ceder a su intención de mantenerse en el poder. Pero como eso no ocurre y pasan los años y se mantienen en los respectivos puestos de poder, entonces los gobiernos, y esas son, como tú dices muy bien, discusiones o miradas que permanentemente están ahí en el debate, dicen, bueno, busquemos otras alternativas a través de sanciones, vías diplomáticas, conversaciones, instancias multilaterales, en fin. Otro tipo de presiones y las sanciones... dirigidas únicamente a los personeros de gobierno. Por eso se entiende, y cuando vemos la votación en Naciones Unidas respecto a estar en contra del embargo, con el apoyo de 187 países, no significa que estos 187 países estén a favor del régimen cubano. Significa que consideran que dentro de todo es una medida que no está avanzando en el sentido que la comunidad internacional en algún momento pensó que iba a ocurrir, que era a través de ese bloqueo poder sacar al régimen. Además, veamos algo, hace poco fue la Asamblea General de la ONU y casi todos los países, cuando asumieron el podio, los representantes, los líderes de gobierno, apostaron y dijeron que era necesario un cambio desde la ONU, que se involucrara muchísimo más con las sociedades, que ya era como un organismo dentro de todo, por decirlo en otras palabras, como obsoleto. Y esto yo creo que marca una diferencia bien sustancial de lo que pudiera ser un actuar del organismo de la ONU respecto de lo que se hacía décadas atrás. Estemos o no a favor, digo. Pero esto pudiera haber sido el inicio o es el inicio de un cambio interno, una mirada distinta, que además las resoluciones de la ONU no necesariamente son vinculantes y son directamente, tienen que ser obligatoriamente acatadas por los estados, por los gobiernos. Pero yo creo que quizás era una buena señal y para mí la reacción de Milei es quizás un poco la toma de manera introspectiva. Quizás no pudo haberlo dejado pasar. Qué extraño. Ahora, viniendo de extraño, sí, ¿no? Sabemos, quizás es pedir mucho. Sí, sabemos, pero sí llama la atención que haya sido Diana Mondino, porque recuerdo me tocó estar en Argentina reporteando las elecciones y el triunfo de Milei, y si había una figura que estaba absolutamente segura y confirmadísima y contaba con todo el respaldo de Javier Milei, era Diana Mondino desde el día 1. Ella iba a ser la canciller y siempre tuvo mucha cercanía con él.
Él muchas veces la alabó a través de sus redes sociales, que es algo que él hace permanentemente. Y además como, acercó... como una figura que iba a sacar a Argentina, que iba a reactivar, ¿no?, las relaciones con las grandes potencias, en fin, especialmente su relación con Estados Unidos, que es lo que más le importa a Javier Milei. Entonces, llama la atención lo drástico de la decisión. Y mira que, contando cómo es Milei, él dentro de todo muy contrario a Lula. Pero no Mondino. No. Y Mondino se ha acercado muchísimo a Brasil y a China. Exacto. Haciendo la diferencia entre lo que piensa Milei y lo que es una política de Estado para acercarse a los grandes socios comerciales. Oye, impresionante noticia. Aprovechemos de actualizar también qué pasó hoy día en Argentina con esta tremenda huelga, que bueno, es una presión más al gobierno de Javier Milei respecto a las reformas que pretende llevar a cabo, ¿no? Las nuevas estructuras que está pensando para las empresas públicas, para Aerolíneas Argentinas y ese gallito permanente que está teniendo con el mundo sindical. Bueno, una gran protesta, una gran manifestación, pero que parece que tampoco fue tan así, ¿ya? Nosotros tenemos una de nuestras periodistas, Débora Donoso, está en Buenos Aires en este momento, y sí, efectivamente, estaba todo paralizado porque no estaban los aeropuertos, no estaban los trenes, pero, por ejemplo, el transporte público, lo que llaman omnibuses, ellos no se habían acatado, no se habían sumado al paro. Entonces, lo que se veía eran largas filas de personas tratando de subirse al transporte como terrestre o utilizando aplicaciones móviles. Lo que se estaba a la espera era de ver si este paro se extendía más de 24 horas porque termina esta noche. Claro. Y si finalmente el transporte terrestre, o los autobuses y omnibuses se sumaban a esta manifestación. Todavía eso, hasta que entré, no estaba muy claro si esto iba a continuar, pero sí ha habido dimes y diretes entre los gremios y Milei el día de hoy, y de hecho se prometieron más huelgas hacia adelante, no sé si es extensión o que van a venir otras. Le aseguraron a Milei que no sabe dónde se está metiendo desde los gremios de transporte, y es como tú dices, una medida más de fuerza. Vamos a recordar que esta semana, bueno, precisamente ayer, y ahí venía el inicio de nuestra conversación, supuestamente, era que se había logrado el dictamen en las comisiones de transporte del Congreso para poder llevar la discusión de la privatización de Aerolíneas Argentinas a la Cámara de Diputados, al plenario. Y con esto ya dar pie a esa privatización que vamos a recordar que fue sacada Aerolíneas Argentinas de la lista de empresas que se iban a privatizar, porque esa había sido como el acuerdo para que se aprobara la ley Bases, que era la ley. Claro, ellos habían dicho, tú me apruebas la ley Bases, yo saco Aerolíneas Argentinas, y ahora lo está haciendo desde por otro camino. Pero le fue aprobado este paso a Milei para poder dictaminar ya que Aerolíneas Argentinas es posible privatizar. Hace poco también sacaron al líder sindical de la empresa, Pablo Viró, y esto ponía ya todo en camino para que Aerolíneas Argentinas pase a manos privadas. Eso había pasado esta semana, había sido, como les digo, de buenas noticias. Hace poco también se privatizó los trenes, los ferrocarriles de carga, y desde YPF dijeron que iban a vender Metrogas Argentina, no Chile, no tiene nada que ver, sí. Por si acaso, que YPF lo iba a vender para poder utilizar ese dinero para invertir en Vaca Muerta. Entonces todos estos mensajes como empresariales iban bien impulsados hasta hoy, con este paro bien importante del transporte público, en el fondo, en Buenos Aires. Otra de las cosas que nos contaba Débora Donoso respecto de cómo está Buenos Aires es la cantidad de indigentes que desaparecieron. No sé si tú lo viste cuando fuiste. Sí, tremendo. Buenos Aires está espectacular, limpia y... La última vez que fui estaba todavía con... Ahora, lo que llama mucho la atención es que desaparezcan los indigentes cuando aumentan los índices de pobreza. Entonces, ¿qué está pasando? Si hay quizás una política más dura respecto a la fiscalización que hacen las policías de la gente que se encontraba en los alrededores especialmente en el microcentro, en los alrededores de la Casa Rosada, donde era realmente impresionante. Sí, los deben estar movilizando, estamos en ese reporteo, sabiendo para ver hacia dónde se los están llevando. Los números a Milei los siguen acompañando. Riesgo País bajó esta semana por debajo de los 900 puntos.
Después subió un poquito más, pero estuvo ahí por debajo de los 900, que es bien importante, y eso fue lo que impulsó precisamente a YPF a decir que vendía ahora Metrogas, porque con el riesgo país en 900 es distinto a tenerlo en 2.500. Lógico. Inflación sale en un par de semanas más, y ha ido bien a la baja también. Sigue siendo altísima, pero a nivel anual, cuando lo comparas a nivel anual, pero ya mensual está alrededor del 4%, Milei lo que quiere llevar al 2%, y toda la mirada está en la negociación con el FMI de los acuerdos. Ya tienen los dólares para pagar la deuda en enero, y todo está viendo a dónde va esta negociación del programa con el Fondo Monetario Internacional, y si es que se puede levantar finalmente el cepo o la restricción cambiaria. Ya, pues vamos a seguir hablando de Argentina porque hay harto pasando por allá, así que lo conversamos más adelante, María Gabriela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos una vez más. Que estés muy bien. María Gabriela Arteaga, editora de DF Sud, aquí en Lo que Faltaba. Faltan 6 minutos para las 7. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1, una presentación de TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Y con el mejor plan para tus planes, Colmena está contigo.